evaluación en sí tiene 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es el social, el segundo es el ambiental, el tercero es el de la eficiencia y eficacia y el cuarto el de la sustentabilidad. En realidad está planteado en orden diferente, pero para efectos de presentación creo que es importante eso. En términos sociales no hay duda que ha habido un impacto muy positivo y muy fuerte en muchas partes. Creo que ustedes son testigos mucho mejores que yo de ese impacto, pero creo que también hay que tener cuidado en ver si ese impacto siempre es positivo o a veces promueve figuras para tener acceso a fondos. Yo creo que no va a ser el pago por servicios ambientales el mecanismo que va a destrabar una relación de género inequitativa. Creo que puede ayudar a promoverlo allí donde la mujer está luchando claramente por la equidad de género. Sin embargo, creo también que allí donde la mujer está en un plano de sometimiento, el ser beneficiaria de papel no sirve de nada. Creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado en esa evaluación. No podemos ser ni demasiado críticos ni demasiado optimistas. Los procesos de equidad de género no son procesos que se den exclusivamente por fenómenos monetarios y mucho menos por esto puede constituir un catalizador, pero sin duda, digamos, también puede constituir un factor retardatario en algunas circunstancias y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. La equidad de género creo que nos preocupa prácticamente a todos. Algunas las preocupa positivamente, a otros nos preocupa negativamente, pero a todos nos preocupa en todo caso. Y creo que la evaluación social, digamos, en ese sentido, ese es uno de los elementos claves que habría que ver. Segundo elemento ha habido un énfasis muy fuerte en la parte social. Y eso ha tenido un impacto, y aquí me voy a ir a la evaluación de los políticos que he entrevistado. Lleva a que el PSA no se ha visto como un programa de protección ambiental, sino como un programa asistencialista. Eso es sumamente grave. Es muy positivo en términos de la sustentabilidad, y me vuelvo a brincar al último punto, pero es muy grave en términos de lo que el programa de pago de servicios ambientales significa. Verlo como un programa asistencialista exclusivamente le resta toda la importancia real que el programa tiene. Tengo el sesgo del economista y con ese sesgo lo que veo es la necesidad de internalizar los beneficios que se generan, de que los productores de los servicios ambientales se apropien de esos beneficios para pagar de parte de quienes se benefician. Si perdemos eso de vista, perdemos de vista todo el elemento de conservación y se vuelve un programa asistencialista más. Eso también le reviste un enorme peligro. Básicamente, digamos, esos son los dos comentarios que más me preocupan en la parte social. Creo, por otro lado, que sin duda, digamos, ha habido beneficios muy claros a las comunidades. Digo comunidades, no tanto individuos. Creo que se han generado distorsiones económicas en algunos sitios al tener, y es una de las virtudes y defectos del programa, un pago
por tipo de servicio único y no diferenciar regionalmente, porque eso lleva a que en algunos sitios el pago sea muy alto y en otros sitios el pago sea negligible, por situaciones de ingreso, de valores de la tierra, de proximidad del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un elemento que es muy importante revisar. Los servicios ambientales tienen un valor diferente en diferentes mercados. Y en general se ha planteado que los diferentes servicios ambientales tienen un valor diferente, pero no que hay diferentes mercados para esos servicios ambientales. Uy, Dios, yo había apagado. Lo había apagado, pero parece que me falló el... Bueno, ese elemento, digamos, para mí es muy importante. Se pueden crear distorsiones locales importantes. No toda distorsión es necesariamente mala, o sea, simplemente significa modificaciones bruscas al statu quo, y eso suele generar tensiones locales de una manera muy clara. Creo que ustedes son los que posiblemente mejor lo saben y más lo han vivido. En ese sentido, creo que tenemos que tener claro que sí se quiere generar tensiones locales, se quiere generar cambio, y sin tensiones no va a haber generación de cambio, pero creo que hay que tener cuidado también de no generar cambios excesivamente bruscos. Luego hay bueno, dejo lo social por ahora y me voy a la parte ambiental. Ahí creo que en general, a partir de la información, se ve un beneficio muy claro, muy directo en los tres aspectos, fundamentalmente en hidrológicos, en biodiversidad. No es un programa y en el naciente pago por captura de carbono. En ese sentido, creo que no hay grandes elementos a considerar, salvo uno que sí es sumamente importante. El mapa que nos mostró Paola hace un rato, donde se veía las diferentes áreas en diferentes momentos del tiempo. Es muy entendible y muy atendible el cambio de criterios, año con año. Todo ese cambio de criterios tiene razones de ser, es perfectamente justificado y justificable. No obstante, eso también ha creado incertidumbres y ha creado año con año, un año es muy poco tiempo en una vida forestal. Y sin embargo, dejar de tener la posibilidad de un apoyo de un año a otro por cambio de criterios sí puede ser sumamente importante en la visión hacia ese bosque. Y en ese sentido, digamos, el cambio de criterios de prelación y el cambio de lugares que se pueden beneficiar por el PCA ha sido un elemento que ojalá no lo hubiéramos tenido que tener. Mi evaluación hasta este momento todavía no es perfectamente clara sobre si ha sido positivo en el sentido de mejorar o negativo en el sentido de su impacto sobre las decisiones de las comunidades. Creo que es una pregunta muy difícil de responder y que puede en algunos sitios tener una respuesta muy clara positiva y en otros muy clara negativa. En ese sentido, digamos, la gran pregunta es, ¿estamos cubriendo lo que debemos cubrir o no estamos cubriéndolo? Y creo que el cambio de criterios hace todavía más difícil contestar esa pregunta, que creo que es vital.
Obviamente, digamos, también hay otro problema de fondo, que es el del monitoreo, pero no es un problema fácil de resolver en una evaluación de este tipo, y no es un economista quien va a poder dar una respuesta perfectamente adecuada, pero a partir de tomando por bueno el monitoreo hecho, desde luego el programa ha sido sumamente efectivo y válido. Otro tema que me preocupa enormemente, y estoy hablando de preocupaciones, no quiero venir aquí a hablar bien del programa, porque creo que el programa no necesita que se hable bien de él, necesita que se planteen dudas y elementos que pueden ser sujeto de corrección a futuro. Otro tema que me preocupa es el de los técnicos forestales, que tienen todos los incentivos incorrectos para actuar en PSA. ¿Por qué lo digo? Porque es obvio que si no hay diferenciación y no hay premio por actuar lejos de la zona núcleo donde este técnico se encuentra, los beneficios se van a centrar en las zonas elegibles de las cercanías, y las zonas de las más lejanas van a quedar en buena medida desprotegidas. ¿Cómo solucionar esto? Sea a través de un premio al productor, que a su vez se transfiriera en parte al prestador de servicios, sea a través de pagos diferenciales, que sería un equivalente. Pero aquí el pago diferencial no obedecería tanto al valor de la tierra, sino aparentemente me estaría contradiciendo, debería beneficiar a quienes están más lejos de los mercados. Hay la crítica, por supuesto, de que eso provoca deforestación por aumento de ingresos y por lo tanto incorporación de tierras no protegidas, digamos, a la agricultura y la ganadería. Creo que eso es de hecho cierto y puede ser muy grave, pero creo que es parte de los costos que hay que pagar por un beneficio ambiental muy claro. Tendríamos que plantear diferentes formas de protección y tendríamos que plantear, por otro lado, acceso a mercados paralelo a la incorporación de territorio. Es complejo. Ninguna de las propuestas que estoy haciendo es necesariamente correcta, pero sí son temas de preocupación, a mi juicio, muy, muy graves. El de los incentivos, sin duda, los incentivos están al revés. Mientras más cerca, mientras más fácil sea el acceso, es obvio que cualquier técnico forestal va a buscar irse sobre esas áreas y no sobre las áreas necesariamente más ricas. Hay que corregirlo, he esbozado un posible mecanismo, pero tiene sus contradicciones porque varía según lo que estemos buscando y aquello en que nos estemos fijando. El tema de la eficiencia, bueno, yo creo que es claro que CONAFOR ha sido no muy eficiente, sino extraordinariamente eficiente en el manejo de recursos, y realmente ha logrado, a pesar de una delgadez excesiva, o tal vez precisamente por esa delgadez, no sabría, porque a veces la delgadez y la anorexia se aproximan, pero a pesar de esa delgadez, sin duda ha significado un ejercicio muy impresionante de recursos, muy, muy impresionante y muy positivo. Y eso, aquí sí, creo que lo único que cabe es alegar que sí necesita un poquitito de grasa, porque
no puede estar solamente en los huesos, que es la situación actual, si bien ha habido un cambio muy importante en el sentido de la institucionalización del personal, pero no es suficiente, también hace falta más personal. Yo creo que el Estado no debe ser obeso, pero tampoco debe ser anoréxico. Y un programa de esta naturaleza y de este alcance y de esta importancia, sin duda, requiere más personal. Finalmente, el cuarto eje, el de la sustentabilidad, no tengo duda, digamos que el programa es sustentable en términos políticos. Sin embargo, reitero, esa sustentabilidad política, que data además, y me consta, de la primera asignación presupuestal que tuvo CONAFOR para pago de servicios ambientales. Ese apoyo político, cuando uno habla, obviamente no cuando uno habla con el ingeniero Cárdenas, pero cuando uno habla con la mayoría de los políticos de los diferentes partidos, la visión que hay es una visión asistencialista. Yo sé que el tema ambiental lamentablemente no es el tema número uno en nuestro país, ni mucho menos, pero realmente, digamos, este es un programa de una importancia inmensa en el plano ambiental y sin embargo está siendo visto muy frecuentemente, demasiado frecuentemente, como un programa asistencialista más. Un programa asistencialista sumamente eficaz, que llega además a zonas donde otros programas difícilmente pueden llegar, pero y a un costo muy bajo. Y en ese sentido es una maravilla, pero no es lo que CONAFOR ni quienes creemos en el pago de servicios ambientales buscamos, creo. Qué bueno que hay recursos, que sigan llegando y que lleguen más, pero hay que tener cuidado también el por qué llegan, y creo que hay una distorsión muy, muy fuerte. A menos que haya un cambio brutal en la política social del próximo gobierno, sea cual sea el signo de es muy poco probable que el programa tenga riesgos en términos de financiamiento público. Lo que solo si se optara por un programa asistencialista nuevo, radicalmente diferente, financiado de una manera diferente, el programa podría estar en riesgo y estaría en riesgo por la peor de las razones. Ese es el punto que quiero hacer, ese es el punto que me preocupa. No significa que un programa asistencialista, mucho mejor que los que tenemos actualmente, pueda reemplazar el PCA. Al contrario, puede hacer peligrar la conservación de una manera muy clara. Y otro elemento, digamos, que para mí es muy importante en términos de, y me regreso a la parte de eficiencia, otro tema que para mí es muy importante es la comparación entre el programa y otros mecanismos de conservación. Creo que el programa es nuevo y en ese sentido nos gusta compararlo, pero también tiene sus riesgos esa comparación, porque si lo vemos como la panacea, como el pan nuestro, como el salvador del bosque, no lo va a hacer por sí mismo. Tenemos que verlo en conjunto con los demás mecanismos de conservación. Para algunos efectos y en algunos sitios va a ser mucho más eficaz y mucho más eficiente que medidas tradicionales, hoy tradicionales, tales como las sumas, tales como los decretos de áreas naturales protegidas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver que lo que nos debe preocupar es la protección en sí y que este es un mecanismo más que contribuye a ello, no el único mecanismo, ni lo podemos poner por encima ni en contra de. Y la eficiencia y la eficacia de este programa va a depender precisamente de eso. O sea, de que no lo veamos como un
instrumento privilegiado y único, sino como parte de una batería de instrumentos que tenemos, tanto para el bosque como para los servicios ambientales. En ese sentido, creo que es muy difícil contestar esa pregunta. En algunos sitios es mucho más barato hacer protección a través de PCA y en otros sitios es mucho menos efectivo y menos eficaz. Y finalmente, bueno, el tema del taller, el tema de fondos concurrentes. Para mí es todo el sentido de una gran parte del pago de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales es el pago a quienes los generan, dado que el mercado no los está reconociendo. Si logramos que el mercado los reconozca, ganamos el 99% de la batalla. Y en ese sentido, digamos, creo que es muy importante, ha sido muy importante y será muy importante el papel de los fondos públicos. El papel de los fondos públicos en un doble sentido. El primer aspecto es el de ser un catalizador de procesos. Y ahí vuelvo a la crítica, digamos, de demasiados lugares con demasiados cambios de criterios generan riesgos de que ese catalizador no funcione o vea dificultado su funcionamiento. Pero sin duda, digamos, el papel catalizador del programa es fundamental y es sumamente importante reconocerlo. El segundo elemento es un elemento permanente que no hay que verlo con ojos populistas, sino con ojos de pago de servicios ambientales. Cuando esos servicios ambientales no tienen un beneficiario directo claramente reconocible o es muy difuso quienes se benefician, creo que es el papel de la política pública el generar mecanismos de pago para mantener esos servicios ambientales si se considera que así debe ser. Y en ese sentido, creo que es muy importante mantener una parte muy importante de los pagos públicos, del financiamiento público, orientado cada vez más hacia esos beneficios que son difusos, que sobre todo cuyos beneficiarios son difusos y difíciles de capturar, de hacerlos pagar. Creo, en cambio, que localmente, cuando el beneficiario es claro, si no nos vamos por un esquema de fondos concurrentes, estamos quitándole recursos al Estado para poder llevar a cabo este otro pago de servicios ambientales que mucha gente va a ver como un subsidio. Yo soy un economista heterodoxo y el subsidio para mí no es una mala palabra. Creo que sí es importante subsidiar a aquellos que están produciendo algo que el mercado no les reconoce. Creo que todos podemos salir ganando por ello. Y en ese sentido, digamos, es muy importante el papel del Estado. Pero el papel del Estado como promotor debe ser de duración relativamente limitada en aquellos casos donde los beneficios son claramente internalizables. Donde no lo son es donde requeriremos montos crecientes de financiamiento público. Básicamente, en ese sentido, no tengo duda, digamos, de que el trabajo que ustedes están haciendo es vital, es lo que realmente le da sentido a la creación de mercados locales. Ha sido muy difícil crear mercados y lo va a hacer porque es muy difícil que alguien pague por algo que normalmente está recibiendo gratuitamente. Y cuando esté dispuesto a pagar por ello es porque se está acabando o porque ya se acabó. Entonces, en ese sentido, la labor preventiva de la creación del mercado es fundamental.
Ese es, a mi juicio y desde mi sesgo de economista, el punto clave de este programa en términos de una sustentabilidad no financiera, sino de una sustentabilidad política y de una sustentabilidad social real. Básicamente lo dejaría ahí porque ya me he extendido demasiado. Muchas gracias. Vivir mejor.